A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Pues como anunciábamos, estamos con Leandro Rodríguez Valverde, director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS. Bueno, Leandro, explícanos un poco las funciones de este CERESIS. Bueno, mira, CERESIS es un organismo internacional que está conformado por 2 estados miembros, ¿no? O sea, todo Sudamérica y España, y Trinidad y Tobago también. Bueno, CERESIS nace como una necesidad, como una idea de formar redes de colaboración a nivel latinoamericano con relaciones en el mundo, para poder trabajar en evitar los efectos que generaban los terremotos. Y obviamente su trabajo ha sido dedicado exclusivamente a la prevención, ¿no? Mediante cursos, workshops, simposios, congresos. Ha promocionado muchos estudios de personas que han hecho su doctorado en el extranjero. Igualmente hay proyectos que se han desarrollado como determinación de los mapas de peligro sísmico de toda Sudamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es una de las labores que está CERESIS. Ahora también estamos trabajando nosotros ahora en la determinación de los tiempos de alarma de los terremotos. Justamente yo... Es lo que nos interesa. Claro, justamente alguna cosa que quería mencionar es que acá en la anterior conversación, tú mencionaste un poco lo que pasó con los nativos peruanos, ¿no? En realidad los terremotos en las ciencias sociales ya se están enfocando, ya no, como eventos extremos, se enfocan, no como estudios como grandes estudios científicos, sino como producto dentro de un proceso social en marcha, ¿no? Con sus relaciones humanas, históricas, etcétera. Y yo, por ejemplo, te cuento que pasé el terremoto de 1970 en Huaraz. Ah, sí. Me pasé ahí, yo estaba terminando el colegio precisamente, y a raíz de eso yo me vine a Lima. Mi padre perdió 40 familiares en ese terremoto porque él era de Yungay. Entonces Yungay desapareció. Y una de las cosas que yo me pregunté en ese momento fue ¿quién había sido responsable de que ocurra semejante tragedia, ¿no? Porque en el fondo, obviamente, el terremoto no es ningún desastre. El terremoto es un fenómeno natural que evidentemente refleja el comportamiento dinámico de la Tierra. Y han ocurrido terremotos pues aquí en miles de años y seguirán ocurriendo terremotos en miles de años más. Y cuando me pregunté eso, justamente empecé a buscar información no solamente en la parte científica relacionada con la ciencia de la Tierra, sino en la parte de otras ciencias sociales. Y el problema ocurre justamente, como hemos hablado aquí, el colega lo ha mencionado de una manera muy clara, cómo los antiguos peruanos habían desarrollado un cierto conocimiento, y es más, conocían su medio ambiente donde vivían. Cuando llegan los conquistadores, no solo ignoran ese medio ambiente, sino destruyen todo el conocimiento científico, tecnológico que, entre comillas, podrían haber generado los antiguos peruanos. Y ahí es donde empezamos a gestar los desastres que 500 años posteriormente podíamos cosechar. Cuando se funda Huaraz, por ejemplo, de la zona donde fue el desastre natural, el desastre Perón de 1970, hubo mucha oposición de los autóctonos. ¿Por qué? Porque había grandes aluviones y porque había grandes terremotos. No querían que se funde Huaraz ahí. Y se funda Huaraz o sea, al mismo estilo europeo, ¿no? Una plaza de armas donde pasaban las calles angostas, altas y de adobe, de un perón material que respondía pues a un terremoto. Obviamente, incluso ante la oposición de las personas de la zona que se funde una ciudad, se generan una plaza de armas con 10 calles. 3 calles de entrada, 3 calles de salida y 2 calles a los costados. ¿Por qué? Para escapar de los aluviones. O sea, imagínate lo que estaba ocurriendo en ese momento. Por otro lado, calles angostas, altas, estaba todo listo, aparte que eso sumado a las cuestiones políticas, estaba todo listo para batir récord pues, en un desastre de este tipo. Caray. Eso fue una de las cosas que yo llegué a esa conclusión, a esa respuesta, ¿no? Y te diré que yo he traído un recorte justamente. En la zona había aluviones, pues, no necesariamente por sismos, el único aluvión por sismo ha sido el del 70. Claro. El resto han sido aluviones porque las lagunas se desbordaban, porque cayó un nevado, etcétera. El 62 hubo un aluvión en Ranraírca, que se llevó Ranraírca, al norte de Huaraz. Y ese año vinieron unos científicos americanos a investigar el Huascarán.
Y dijeron que iba a haber, que probablemente podía haber un derrumbe de una pared de Huascarán y se iba a llevar Yungay y se iba a llevar Ranrica. Ahí está en el expreso del año del septiembre de 1962. Y los metieron presos cuando llegaron a Lima, por alarmistas. Y 8 años después ocurrió exactamente lo que dijeron. O sea, la ciencia de alguna manera había advertido de que podía ocurrir lo que ocurrió. Bueno, y ahora, ustedes también, con el Colegio de Ingenieros del Perú, están organizando un congreso internacional sobre el tema, ¿no? Sí. De desastres naturales, riesgos, ingeniería para disminuir los riesgos. Claro. O sea, una de las cosas que ha mencionado aquí nuestro amigo Eric Mas. Eric, es algo, mira, nosotros por ejemplo, cuando estamos en las reuniones, hemos empezado un programa, por ejemplo, aquí en San Borja, Educando Educadores, porque hemos pensado que es la única forma que podamos de alguna manera minimizar el efecto de lo que ocurre en los terremotos. Defensa Civil, por ejemplo, dice la mochila de salvamento, ¿no? O sea, lo que hemos pasado los terremotos, lo primero que tenemos que preocuparnos antes de la mochila de salvamento es lo que ha mencionado Eric, ¿no? Es decir, ver si nuestra casa está bien construida. Lo básico. Es pues. básico, ¿no? O sea, yo estoy preocupándome en una mochila de salvamento en el supuesto de que mi casa va a quedar en el suelo, no voy a poder sacar absolutamente nada, me parece absurdo, ¿no? Hay que preocuparnos primero si nuestra casa está bien construida. Luego pensar en el colegio, etcétera. Los hospitales ya han tenido estudios al respecto y se sabe qué hospital está bien y qué hospital está mal. Bueno, en ese sentido, organizamos un evento, por ejemplo, Defensa Civil da licencia para organizar un evento, mixtura a 50 metros del mar, ¿no? Yo me pregunto, digo, ¿qué soporta eso? Si los organismos del Estado, que en estos momentos no tienen una visión clara del riesgo de estas cosas, entonces pues la población peor. Lo que pasa es que es muy poco probable que haya un tsunami. Bueno. Bueno, entonces este evento está atrayendo expertos del mundo entero y Ceresis es coorganizador de este evento. Nos han pedido si estamos en conversaciones al respecto. Ah, muy bien. Doctor Jorge Alba nos señaló cuando conversamos con él, hablando ya ahora de tsunamis, que tú has leído un libro y conoces este tema. Así brevemente, nos queda unos 4 minutos. ¿Qué pasó con el Callao, con el tsunami? ¿Cuáles fueron los momentos más críticos? Bueno, mira, probablemente el terremoto más fuerte que hemos tenido pues desde que hemos empezado a tener una historia escrita ha sido el terremoto de 1746. 1746. Ese terremoto ha tenido una magnitud, se calcula que ha tenido una magnitud cercana a 9. ¿No? Obviamente este terremoto rompió una zona que abarca desde más o menos Chimbote, casi Trujillo, hasta Pisco. Los terremotos que han seguido a este terremoto, como el del 70, 66, 40, etcétera, han roto zonas pequeñas porque han sido terremotos relativamente pequeños. Terremoto 7.5, bueno, relativamente digo. Pero no necesariamente la gran destrucción está en función del magnitud del terremoto. Está en función de otros valores que lo he mencionado. Claro, por ejemplo, el año pasado en Chile han tenido un terremoto 8.6 que no les ha matado a nadie. Mientras que en Haití... un terremoto de 7 lo destrozó. Murieron casi 100.000 personas, ¿no? Entonces, eso ocurrió. En el año 746 se dio este terremoto. Obviamente Lima tenía aproximadamente 60.000 habitantes, de los cuales creo que quedaron... Hay muchas versiones de la cantidad que murieron, ¿no? En el libro de Silgao dice que murieron 1.500 personas. En el libro de este francés, Charles Walker, dice que murieron... Hay muchas versiones, como te repito, 20.000, 15.000, 60.000, en fin. En todo caso, llegó el agua hasta... En el Callao había 5.000 personas. La legua, ¿no? 5.000 personas, de las cuales quedaron vivas 200. Oh, Dios. ¿No? El agua se llevó todo el Callao, obviamente. Llegó hasta Carmen de la Legua y sumando esos muertos, más o menos eso fue la cantidad. En Lima tenían como 3.000 casas aproximadamente, quedaron en pie unas 25, no llegaron ni a 50 casas que quedaron en pie. No, o sea, también había habido experiencia ya de sismos en el pasado, pero obviamente no se aprendió. Creo que llevamos una herencia de no aprender a aprender desde esa época. Y hay un dicho que siempre escucho entre los expertos: lo que ha ocurrido, volverá a ocurrir. Obviamente, sí, obviamente. Y la realidad es que, como te repetí, te he dicho al inicio... Tal vez es poco probable que sea este día de repente, ¿no? Pero hay que estar preparados, tanto en construcción, pero también psicológicamente, para saber
cómo actuar. ¿Qué hacer? Claro. Mira, nosotros en Ceresis estamos trabajando ya hace muchísimos años en un proyecto que se llama Determinación de los Tiempos de Alarma en los Terremotos. Eso comenzó con un proyecto donde estaban participando los científicos de la Universidad de California y también del Instituto de Física de la Tierra de Moscú. El que lideraba esto era un científico, Niels Bohr. Bueno, la cuestión es que en base a un esquema matemático nuevo que ellos desarrollaron, analizando un catálogo sísmico y expresándolo en variables, ¿no?, determinadas, podían determinar que en un determinado momento había ciertas anomalías para poder decir que una determinada área había incrementado la probabilidad en el tiempo y se encontraba en alarma, ¿no? Un área bastante grande. Y esto se ha empezado a experimentar y a mejorar pues hace más de 20 años. Y cada 6 meses se manda un reporte de este trabajo a un grupo de científicos en el mundo, en el cual me encuentro yo, donde se dice qué zonas en el mundo se encuentran en alarma, ¿no? Y te cuento que antes del terremoto de Japón hubo alarma, antes del terremoto de Chile el año pasado estaba en alarma, antes del terremoto de México, caramba, o sea Sumatra, que hay una correlación bastante fuerte, ¿no? Entonces, y les digo ahora como una novedad que hay un tiempo de alarma activado en el norte de Chile y sur de Perú, para un terremoto 7.5 para arriba. Está activado hasta el 2020. Esperamos un terremoto o sea, ahí hay una gran probabilidad que sea un terremoto en este periodo de tiempo de 5 años, o sea, no podemos decir cuándo, pero podemos reducir la ventana de tiempo, ¿no? Entonces, muy bien. Mientras Eric, que para el resto del Perú no hay, ¿no? Ni para 7.5 ni para 8. ¿Alguna pregunta, Eric, entre expertos en estos temas? Sí, yo tenía una consulta sobre la institución. ¿Trabaja algo con la parte de monitoreo en conjunto con el IGP? Nosotros tenemos mucha relación con el IGP, obviamente. Tenemos es más, en locales Ceresis tenemos un acelerógrafo. ¿Cómo está nuestra realidad peruana en cuanto a monitoreo de...? Está bien, yo creo que está bien. ¿Cómo Yo creo que en relación en el Perú, el problema no es el elemento técnico, ¿no? O sea, tenemos un buen código. En la educación. Es un buen código que tenemos, que evidentemente este año se ha modificado ese código. Y tenemos también una red bastante densa de equipos. Es más, ya se tiene claramente que se va a romper en este sismo que se viene, ya se tienen estudios de GPS, etcétera, etcétera. Ya está listo la zona para romperse como en el 1740. Claro. Sabemos que el terremoto va a tener una magnitud a casi 9, sabemos dónde va a romperse, pero no sabemos cuándo. Ese es el problema. Y ahora que menciona esta área en el sur, hubo también un terremoto bien histórico, ¿no? En 1866. Claro, por Arequipa. En Arequipa, claro que sí. Todas esas cosas en algunos casos se hicieron cambiar, no hicieron, digamos, cambiar las construcciones, ¿no? Por ejemplo, en el terremoto de 1746, el impacto fue pues un impacto social impresionante, ¿no? El virrey aprovechaba esa coyuntura para poder disminuir el número de iglesias porque la iglesia había tenido poder y en fin. Y todo el 100% de la gente creía que ese terremoto era debido a un castigo divino. La discusión no se centraba en eso, sino por qué había sido el castigo divino, era la discusión. Nos hemos portado mal. Claro. Y ahí comienza y se trajo un experto de Europa que se llamó un tal Luis Godin, que era un astrónomo, era un, ¿cómo se llama?, un arquitecto para que reconstruya Lima. Y obviamente vino con una mentalidad también europea, ¿no? Pero obviamente lo que él dijo fue cosas de sentido común, ¿no? Ampliar la anchura de cara, etcétera. Muy bien, muchas gracias, Leandro, interesantísimo. Así que amigos peruanos y de América del Sur, prepárense porque de todas maneras vamos a tener un sismo, no se sabe cuándo, pero que no nos agarre, como dicen, con el pantalón abajo. Julio, ¿tú querías añadir algo respecto a lo que nos dijo Leandro? Yo quería hacerle una pregunta más bien. Una pregunta, a ver, rápidamente. Una pregunta rápida. Miren, porque yo tengo... contra tu tiempo. Ok, no importa. Por el bienestar de la ciencia todo se tiene que hacer. La pregunta es, el ser humano los científicos estudiamos muchísimas cosas, ¿no? Y voy a usar la analogía con medicina. El cáncer se está estudiando por más de 40 años y pico, ¿no? Hoy se puede prevenir ciertos tipos de cáncer, ¿no? Se ha progresado mucho, pero hay tipos de cáncer que no se puede prevenir. Y usando la analogía, por ejemplo, el cáncer al páncreas, ¿no? Entiendo que es el más difícil de prevenir o determinar, y se determina ya cuando está en la última fase.
La razón es porque no existe mucha información. Similarmente, lo que quería preguntar es, en el tema de sismos, nos da una ventana que es un gran progreso con respecto a antes no sabíamos ni siquiera eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué falta para mejorar esa ventana? Bueno, en realidad esa ventana parte de un análisis probabilístico, ¿no? Hay el otro camino donde los científicos estamos metidos en la parte determinística, es decir, monitorear la Tierra con un montón de sensores que miden todos los indicadores que podemos tener, ¿no? De desplazamiento, velocidad de las ondas sísmicas, sismicidad misma, emanación de radón, cambios magnéticos, etcétera, que nos permiten adelantar. Por ejemplo, en Chile, al margen de que le decía que había un tiempo de alarma, todos los estudios de este tipo ya sabían que se venía un terremoto, porque mostraban grandes anomalías. Incluso ya se había cortado ese tiempo que les digo, porque esto decían, de acuerdo a lo que estaban viendo en los indicadores estos, se veía que ya se venía el terremoto. El problema es que no en todos los sismos ocurren esos fenómenos premonitorios, no se dan esos fenómenos premonitorios, ¿no? Ajá, bueno. Entonces hay científicos o personas que piensan que con un solo fenómeno premonitorio vamos a poder predecir. Por ejemplo, en el terremoto de Italia, ¿no? Un científico del Instituto Nuclear dijo que había había detectado emanaciones de radón y que podía venirse sismo, y se vino el sismo.